Bueno, pues con esta sintonía pasamos a nuestra sección de CAI Center, de manos de Adrián Celaya, que nos va a poner al día sobre diversos asuntos de actualidad económica. Egunon, Adrián, zer moduz. Egunon, asunto. Egunon, Adrián, pues ¿con qué vamos a comenzar? ¿Con qué asunto vamos a comenzar este repaso a la actualidad económica? Bueno, primero os proponía una reflexión sobre un concepto del que se está hablando sorprendentemente poco en los últimos meses, que es el de los tipos de interés reales. ¿Qué son los tipos de interés reales? Pues bueno, sobre los tipos de interés que nos ofrece el banco, pues que en este momento pues depende de qué producto sea, pero bueno, vamos a ver un 4 o un 5%, pero tenemos que tener en cuenta, para conocer su impacto, el impacto del préstamo que pedimos, cuál es la situación de la inflación. Porque ¿qué ocurre con la inflación? Que en la práctica, por un lado, cuando pedimos un préstamo, nos comprometemos a pagar los intereses, pero también a devolver el principal, el importe que hemos pedido. Pero la devolución de ese importe, lo que ese importe vale realmente, se va reduciendo el valor de ese importe en función de la inflación. Es decir, la inflación nos come una parte de la deuda, ¿no? Entonces, el tipo de interés real es, al final, el tipo de interés nominal menos la inflación, ¿no? Bien, y digo que se está hablando muy poco, sorprendente poco de este tema, porque claro, a la hora de valorar todo lo que se está haciendo para luchar contra la inflación durante los últimos meses, o lo que no se está haciendo, diría yo, pues es muy importante tenerlo en cuenta. Porque claro, se dice, bueno, el Banco Central Europeo ha subido del menos 0,5 al 0, del 0 al 0,5. Están con políticas agresivas, ¿no? Ahora, bueno, hasta el 2,5, según qué tipo cojamos, el 2,5 o el 3%, ¿no? Pero claro, es que la inflación está, según el país, está en el 6, pero está en el 8, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que mientras esa inflación dure, nos sale rentable pedir préstamos con esos tipos de interés, ¿no? Es decir, la inflación nos paga, nos compensa lo que estamos pagando por interés. Y claro, eso es todo lo contrario a lo que se supone que están haciendo las políticas restrictivas, que es bajar el nivel el volumen de los préstamos para que así baje el dinero total en la economía y contraer la inflación, ¿no? Claro, esto no es así de matemático, porque claro, a la hora de... Eso sí funciona claramente con los préstamos a corto plazo. Si yo pido un préstamo un año, veo cuál es la inflación, veo cómo está la inflación, veo que voy a pagar de préstamos. Si el banco me pide un 5% y la inflación está en el 8%, ni me lo pienso desde el punto de vista de costes, porque me lo están pagando. Me están devolviendo más de lo que pago por interés, ¿no? En la práctica. Pero otra cosa es cuando pido algo a largo plazo, claro, porque ¿cuál va a ser la inflación a largo plazo? No lo sé, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre tipos de intereses? Si lo pido variable, la relación entre tipos de interés y inflación no lo sé. Con lo cual, sí es cierto que los tipos de interés nominales, esa subida al 3, aunque esté por debajo de la inflación, tiene algún tipo de efecto, ¿eh? Pero claro, ese efecto es mucho menor si solo se queda, o sea que, pues como está sucediendo, pues 3, 4 o 5, depende con qué país estamos hablando, o hasta 7 puntos por debajo de la inflación. Pero bueno, y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber hasta qué punto las medidas que se han tomado han sido, a pesar de todo lo que se está diciendo, muy tímidas, ¿eh? Y hablamos en otra ocasión de que además de estas subidas moderadas de los tipos de interés, tenemos el tema de la cantidad de dinero de que echa al mercado el Banco Central Europeo, que eso se ve en su balance. Y ese balance se ha mantenido estable, es decir, se ha mantenido después de haber tenido una expansión impresionante durante los últimos años, no se ha reducido, sino que se ha mantenido, es decir, se ha continuado, de hecho, con la expansión monetaria anterior, y solo se ha reducido en el mes de diciembre, ¿no? Con lo cual, esto nos sitúa ante un contexto en el que, frente a palabras de que estamos continuamente obsesionados con luchar contra la inflación, la realidad pues es bastante distinta. Bueno, pues comentamos, ¿no? Como siempre en esta sección, esa influencia de la inflación sobre distintos ámbitos de la economía. Adrián, no sé si quieres añadir algo más respecto a esta cuestión, si no pasamos a la siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente, porque de este tema seguramente seguiremos hablando en otros programas, porque
digamos, en el debate económico se está hablando de la inflación y de las medidas de los bancos centrales todos los días, ¿no? ¿Con qué otro tema vamos a seguir, Adrián? Bueno, una pequeña reflexión sobre cómo se informa en los medios de comunicación sobre las grandes empresas, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante que lo tengan en cuenta los ciudadanos vascos, ¿no? Porque claro, pues normalmente van a una página de periódico, ven la información económica y piensan que se les está transmitiendo más o menos la realidad. Pero claro, esto dista mucho de ser así, sobre todo cuando se está transmitiendo información sobre las grandes empresas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay por un lado un factor, vamos a decir, que puede ser de pereza intelectual de algunos periodistas o de muchos periodistas, ¿no? Es decir, bueno, como las grandes empresas tienen servicios de comunicación muy potentes, me envían los datos hechos, me envían la información hecha y yo no hago más que repetir. Y entonces muchas veces lo que se dice sobre las grandes empresas no es el análisis que hace el medio, sino es lo que la gran empresa quiere decir de sí misma, ¿no? O sea, que es propaganda, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente. Pero esto se nota muy claramente, incluso, por ejemplo, en los titulares, cuando una empresa dice voy a crear 300 puestos de trabajo, claro, el medio debería filtrar esto y decir, poner como titular, la empresa tal dice que va a crear, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero no, lo trasladan tal cual y es como si fuera una reflexión propia, dicen, la empresa tal va a crear, cuando no es más que un deseo o algo por el estilo, ¿no? Pero esto es muy significativo de cómo se gestiona la información sobre las grandes empresas. Aparte de que eso es, digamos, la visión positiva, la de fijarnos exclusivamente en esta, vamos a decir, pereza intelectual de muchos periodistas, cuando luego hay una realidad de fondo también tremendamente importante, evidentemente. Claro, las grandes empresas están, primero, detrás de la financiación bancaria, que claro, en una situación que es importantísima de la financiación bancaria de los medios, ¿no? Es importantísima en una situación de dificultad económica, ¿no? Siempre es importante, pero mucho más en una situación de dificultad económica y hay que tener en cuenta que sobre todo la prensa en papel lleva 10 años en situación crítica y continuamente salvada con subvenciones externas, ¿no? Pero hay más factores, evidentemente. El que las grandes empresas controlan directamente muchos medios de comunicación a través de participaciones. Cuando hablamos de la privatización de los grandes medios, que ha en las últimas décadas, antes era en la prensa, pero ahora, en las últimas décadas ha pasado también con la televisión. Bueno, se habla de privatización, pero ¿qué es privatización? En realidad dejar estos medios en manos de las grandes corporaciones y al final de todas ellas tienen una visión muy similar de la economía y de sí mismas, por supuesto, ¿no? Y hay un tercer factor, evidentemente, que es la publicidad. Es decir, los medios saben, la publicidad es un recurso importantísimo para ellos y saben que son las grandes empresas fundamentalmente las que les aportan publicidad. Entonces saben que tienen que portarse bien con ellas. Y esto sí es cierto que a veces genera un tira y afloja. En algunos medios importantes, pues las grandes empresas saben que, bueno, que tienen que entrar en un tira y afloja con los medios, porque los medios también juegan a que si me dejas de la publicidad hablo mal de ti, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero en general lo que hay es un sometimiento global clarísimo de los medios de comunicación a las opiniones de las grandes empresas. Esto distorsiona permanentemente lo que es la información económica y es fundamental que los ciudadanos vascos sean conscientes de ello, por lo menos que sean conscientes, ¿no? Totalmente, Adrián. Dejamos esta crítica, ¿no? Esta reflexión sobre, bueno, pues los medios de información y las grandes empresas, la influencia que tienen ellos en lo que se cuenta y no se cuenta o en cómo se cuenta. Y pasamos al siguiente tema. ¿De qué más vamos a hablar? Bueno, vamos a ver, durante los últimos días, semanas, está habiendo buenas noticias sobre la situación y las expectativas de la economía española, ¿no? Economía española desde un punto de vista relativo con respecto al resto de Europa, ¿no? Y esto desde distintos puntos de vista. Por un lado, desde la evolución de la inflación, que está siendo 2-3 puntos más baja que la de otros países europeos, y también desde el punto de vista del crecimiento, ¿no? El crecimiento está siendo más alto y las expectativas de crecimiento para el año 2023 también son un poco más altas que las europeas, ¿no? Bueno, aquí hay distintos factores. Por un lado, esto es cierto que en España siempre está latente la recuperación de la caída con respecto al COVID, con respecto a la pandemia, ¿no?
sido una recuperación más lenta, ¿no? Y esa recuperación más lenta significa que lo que ya otros países han recuperado en años anteriores, pues España todavía lo está recuperando ahora. Incluso este año se está hablando todavía de que se prevé una temporada buenísima desde el punto de vista del turismo. ¿Por qué? Pues porque se está recuperando turismo que se había perdido en base a las restricciones de años anteriores. Esto quiere decir que todavía se está en esta fase de recuperación. Con respecto a la inflación hay otros factores, como las medidas que se han tomado para contener los precios de la energía, que también pueden ser importantes, ¿no? Pero bueno, en definitiva yo creo que no siempre vamos a dar noticias negativas. En este momento las noticias sobre la evolución de la economía española son relativamente mejores que las de otros países europeos. La última es que la Comisión Europea pues ha mejorado sus previsiones para España para este año. Ya no ve recesión, sino que habla de un crecimiento del 1,4%, etcétera. Bueno, de cualquier forma, evidentemente, no solo en España, sino en Europa en su conjunto, estamos hablando siempre de crecimientos muy moderados, pues ese de 0,5, 1,5% como mucho. Pero bueno, ya digo, desde un punto de vista de comparación, España está en una situación mejor que la de otros países, y esto puede ser muy importante teniendo en cuenta que estamos en un año que va a ser un año especialmente electoral en España, con elecciones municipales y autonómicas en mayo y elecciones a fin de año, elecciones generales, ¿no? Y teniendo en cuenta estos dos factores, ¿no?, que están por detrás de esa evolución más positiva, como comentabas, esa recuperación del turismo y esas medidas para contener los precios de la energía, teniendo en cuenta esto, ¿crees que esa evolución va a seguir siendo positiva o que puede también decaer? ¿Es sólida de alguna manera esa evolución? No, por supuesto que puede decaer, pero sí hay razones para pensar que el posicionamiento relativo puede ser ese. Es decir, que si cae, va a caer el conjunto de la economía europea. Entonces, pues es posible que dentro de esa caída España mantenga también una posición relativa menos mala, ¿no? Pero claro, que hay posibilidades de caída, eso es evidente, entre otras cosas porque todo lo que está pasando este año está muy condicionado al contexto geopolítico, geopolítico que estaba marcado por el conflicto en Ucrania a partir de febrero, que tiene toda la pinta de ir a más. Todo esto puede generar nuevos sustos en cualquier momento y como consecuencia de esos sustos, pues que esa recesión que se está teniendo en el conjunto de Europa como consecuencia de algo que hemos comentado antes, de la evolución de los tipos de interés, la contracción monetaria y tal, que todo esto se transforme en una recesión en el conjunto de Europa y que también evidentemente afecte a España. Y Adrián, pasando a más cuestiones, al siguiente tema, para introducirlo te lanzo la pregunta: ¿qué podemos aprender sobre China? Bueno, os he puesto este tema encima de la mesa porque el 1 de marzo vamos a dar una charla en el Centro Municipal de la calle La Pelota de Bilbao con este tema, con este título. ¿Qué podemos aprender de China? ¿Y qué podemos aprender? Y yo creo que esto es muy importante porque a la hora de valorar posiciones con respecto a unos países a otros tendremos que hacer valoraciones globales. Este país me cae bien, este país me cae mal. Y cuando digo me cae mal, pues rechazo todo. Cuando digo me cae bien, tiendo a copiarlo todo, ¿no? Yo creo que es muy importante ser conscientes de que, claro, China es una cultura muy distinta, una tradición muy distinta, una ideología muy distinta, y entonces es normal que dentro de lo que es el fenómeno de China en conjunto haya cosas que nos gusten y que no nos gusten, ¿no? Pero por eso, si vemos lo que está sucediendo en el mundo, cómo China en las últimas décadas ha ido impulsando su desarrollo socioeconómico a un nivel acelerado tal que ya se está situando a la par que Estados Unidos como la primera potencia mundial, como el mundo, no solo a través de China, pero de los países emergentes en general, el mundo se está transformando y tal. Aprender de qué es lo que ellos están haciendo bien y qué es lo que podemos aprender es fundamental desde ese punto de vista. Es decir, en lugar de pensar, bueno, estos nos están quitando el primer puesto, vamos contra ellos, ¿no?, que es una reacción casi instintiva en Occidente. Es decir, ojo, que igual hay muchas cosas, ellos han hecho bien, nosotros hemos hecho mal y tenemos que aprender de ellos para corregirlas, ¿no?
hay muchas cosas de las que podemos hablar, ¿no?, en distintos ámbitos, pero si, como estamos en un programa de minutos, si vamos a concentrar, digamos, los aspectos más positivos de lo que es su evolución socioeconómica, seguramente habría que centrarlo en dos ámbitos, y que de alguna forma es común a otros países emergentes, pero que en China se ven con mucha claridad, ¿no? Uno de ellos es la relación entre grandes empresas y gobierno, ¿no?, o si se quiere, entre economía y gobierno. Es decir, ellos han puesto claramente la evolución económica al servicio de los gobiernos y por lo tanto al servicio del interés general a través de los gobiernos, mientras que en Europa y Estados Unidos nos dejamos llevar por los intereses de las grandes empresas. Y al final, bueno, cuando a las grandes empresas les interesa nos va bien, cuando a las grandes empresas les interesa nos va mal, en una evolución bastante caótica, porque hay un claro sometimiento de los gobiernos a las empresas. Y eso es una cuestión fundamental, ¿no? Y hay otra que también está relacionada con esta primera, pero que también es muy importante, y lo hemos visto en las últimas décadas y años con mucha claridad. El punto de partida de China era un régimen, el régimen maoísta, si se quiere, en el que había un predominio claro, casi absoluto, del concepto de empresa pública, pero han superado esa fase y ahora mantienen una objetividad muy alta a la hora de decidir qué parte de la economía o qué empresas deben ser públicas y qué empresas deben ser privadas. Nosotros tuvimos una cierta capacidad en este sentido en Europa en general, en los años de la posguerra y tal, pero a partir del periodo neoliberal de los 70 hemos privatizado prácticamente todo, se ha extendido la ideología privatizadora de modo absoluto, de tal forma que ya damos por supuesto, por razones ideológicas, de que las empresas públicas no funcionan. Es más, ya no sabemos manejar las empresas públicas y nos hemos también dado cuenta de pronto que en los países emergentes, y en China en concreto, estas están no solo manteniendo sectores que eran públicos ya años atrás, sino que los están reforzando, que los están gestionando bien, que eso les permite grandes avances en el ámbito socioeconómico, les permite configurar su sociedad y su economía desde una perspectiva muy clara de enfocada hacia el interés general, les permite invertir cuando las empresas privadas no quieren invertir, les permite corregir el desempleo cuando las empresas privadas no pueden, es decir, una serie de factores clave que nosotros sencillamente no sabemos abordar. Entonces, aprender, si somos capaces de aprender de ellos esa capacidad de analizar con objetividad desde el punto de vista del interés general cuándo es mejor que una empresa o un sector, sean privados o públicos, eso sería impresionante. Hay muchas otras cosas sobre el papel activo de los gobiernos y de las administraciones públicas en la economía, que se manifiesta en todos los niveles, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, pues muy claramente hemos perdido en los últimos 15 años en el ámbito autonómico y hace mucho tiempo en el ámbito local, por ejemplo, ¿no? Y que ellos les está dando unos resultados extraordinarios, ¿no? Pero bueno, por sintetizar un poco, podemos identificar estos puntos como cuestiones que claramente podemos aprender de China. Pues muy interesante, Adrián, todo lo que comentabas y decías al principio, ¿no?, que esta cuestión, esos aprendizajes que se pueden sacar sobre China, bueno, pues se van a abordar, ¿no?, en una charla en Bilbo. Si quieres podemos recordar la fecha y el lugar. Sí, el 1 de marzo en el centro municipal de la calle La Pelota, en Bilbo. Genial, pues pasamos a una última cuestión, Adrián. ¿Con qué vamos a cerrar este repaso a asuntos de actualidad económica? Sí, vamos a ver. Un comentario que ha aparecido en los medios de comunicación con los datos de los depósitos bancarios. Dicen los bancos, y la gran banca también, dicen, elevan un 5,2 los depósitos en el último año, y además lo dicen los titulares, ¿no?, pese a no remunerarlos, ¿no? Y claro, esto es un tema interesante, ¿no? Porque, claro, podemos hablar de por qué la banca no está remunerando los depósitos, porque si nos damos cuenta, llevamos con un tipo cero con intereses cero en los depósitos bancarios desde hace muchos años, desde que empezaron las políticas de los bancos centrales bajando los tipos de interés a cero o incluso negativo. Los bancos dijeron, pues nosotros también tipo cero. Y cuando les preguntábamos, oye, que la inflación se está empezando a disparar, que estamos perdiendo dinero teniendo los depósitos, decían, claro, es que nosotros hasta que los bancos
Central no sube los tipos de interés, pues no los podemos subir. Y ahora resulta que este año empieza a subir los tipos de interés el Banco Central y dicen, pues no los subimos. ¿Por qué? Pues porque no queremos, ¿no? Claro, esto nos revela muy claramente que los bancos no sienten una presión competitiva como se siente en otros sectores, que les obligaría de una forma o de otra, o como consecuencia de la inflación o como consecuencia del movimiento del Banco Central, a empezar a incrementar sensiblemente las retribuciones, ¿no? Es un sector, vamos a decir, de oligopolio, en los que un grupo de pequeñas empresas, y cada vez menos, controlan el mercado, y en el que es muy difícil entrar, es muy difícil que otros competidores entren, porque las barreras normativas, administrativas para crear un banco son impresionantes, ¿no? Entonces, eso les permite controlar el mercado y abusar permanentemente de las condiciones y también del tratamiento a los clientes, ¿no? Durante este año, el dato curioso es que a pesar de eso, los depósitos están yendo más. Hace una semana comentamos que sí, hay muchos ahorradores que están comprando letras del Tesoro porque al menos les dan algunos intereses, ¿no? Pero en conjunto vemos que los depósitos están incrementando. ¿Por qué? Bueno, ahí puede haber distintos factores, pero el más importante son las políticas monetarias, que ya hemos dicho antes que la cantidad de dinero en el mercado no se está reduciendo, se está incrementando pues a nivel de un 4 o un 5% anual, siguiendo, pues a pesar de que en teoría se está luchando contra la inflación, porque los bancos centrales están permitiendo que eso suceda, ¿no? Y esa masa monetaria al final se traslada donde se acaba depositando, pues, evidentemente en depósitos bancarios. Bueno, pues seguro que es un tema que seguiremos tratando. Adrián, lo tenemos que dejar aquí. Y es que por este repaso de asuntos de actualidad económica de parte de CAI Center. Es que ricasco. Oso, es que ricasco. Agur, Adrián. Agur.